Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Ya estamos aquí listos. Muy buenas noches. Un poquito antes de comenzar la actividad o la clase que tienen los técnicos en seguridad a las 9 de la noche. Ya estamos aquí listos para entregarles este material sencillito, sencillito, pero espero que sea muy eficiente para ustedes. Empiezo saludando. Muy buenas noches. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Israel, ¿cómo estás? Buenas noches. Patti, ¿cómo estás? Eliseo, Jazz. Wilmer, buenas noches desde Colombia. Qué padre, qué bonito. Buenas noches, Wilmer. Edgardo, ¿cómo estás? Dorothy, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a tener un tema sencillito, sencillito. Va a ser como la continuación, les decía yo, estoy queriendo justamente como darle continuidad al asunto de de las normas. Esto porque de repente me lo solicitan mucho. La verdad es que ya lo habíamos dejado de dar. Pues vaya, son temas básicos, pero sí me lo solicitan mucho. Entonces, debido a eso es que estamos generando justamente esta capacitación. Permítanme tantito, déjenme ver si estoy conectado bien con el audio de este lado. Me parece que sí. Por favor, coméntenme nada más cómo me escucho, si me estoy escuchando de manera adecuada por allá y cómo se está viendo. Parece que sí, parece que sí. Todo en orden. Perfecto, pues vamos a comenzar. Tenemos alrededor de unos 25 minutos para hablar de esto. La intención es hacerlo lo más fácil, lo más sencillo posible. Nuevamente tenemos la misma dinámica que la sesión anterior, que fue la del domingo, donde lo que queremos es darles perfecto. Muchas gracias, Edgardo. Muchísimas gracias a todos por sus likes, por sus corazoncitos. Eso nos ayuda bastante con el algoritmo de Facebook. Bueno, el objetivo es de entregarles rápidamente, de una manera muy sencilla, cuál sería como el 20%, es la regla de Pareto, cuál sería ese 20% en el que tenemos que abocar nuestros esfuerzos para poder cumplir con el 80% de la normatividad. Eso es lo que estamos sacando el día de hoy. Entonces, sale, vale, pues vamos a darle. Estoy viendo aquí algunos saludos y algunas ¿cómo se llama? Mensajes que están sacando. Vale, muy bien. Las normas de salud. Vámonos con la primera de las normas de salud. Las normas de salud son alrededor de 6 7 ahorita las contamos bien. Vamos a comenzar con la norma 10. La norma 10 es una norma que nos habla sobre los contaminantes por sustancias químicas. Básicamente esta norma lo que está haciendo es evaluar el medio ambiente del trabajador para saber con qué tiene contacto, ya sea por absorción o por inhalación. Entonces, esta norma es muy compleja desde el punto de vista técnico, ya que requiere de evaluar el medio ambiente a través de pruebas muy específicas, que deben ser pruebas tan específicas, tan claras que no cualquiera puede hacer. Por lo tanto, esto solamente lo realizan los laboratorios aprobados por la EMA, que es la entidad de metrología. Entonces, solamente los laboratorios, lo cual hace que esta norma, de ser tan compleja y tan técnica, pase a ser algo muy sencillo de poder, digamos que de poder cumplir. ¿Por qué? Porque entonces lo que nosotros tenemos que hacer es contratar a un laboratorio. Este laboratorio deberá tener tanto su aprobación por la EMA, así como también la aprobación del método, de la metodología que va a ocupar. Deben ser las dos. Y entonces hará el estudio. ¿De qué? Bueno, pues aquí ya va a depender muchísimo de lo que nosotros tenemos, ya sea de por inhalación, por contaminantes por inhalación, por absorción o por qué es lo que tenemos, y hará la prueba. Va a determinar el nivel de riesgo, obviamente, a través de la evaluación que haga. Y entonces, este determinar el nivel de riesgo nos va a dar de facto cuál es el equipo de protección personal que debemos ocupar. ¿Por qué? Porque nos va a decir, por ejemplo, tenemos tantas partículas, tantas partes por millón de partícula que el trabajador puede estar inhalando en tantas horas o según sus jornadas, así. Y eso nos va a dar pie a que nosotros en automático podamos comparar ese resultado
con las características de los equipos, respiradores, guantes, gogles, y entonces podamos decidir cuál es el equipo de protección personal. Esto sí es bien importante. Algunas de los chicos de repente dentro del diplomado, dentro del TCGIRI, del CILET, luego nos comentan, ¿cuál es el equipo de protección personal para químicos? ¿O cuál es el equipo de protección personal para cierta situación? Es que no se trata de si es para químicos o es para una situación. Es que debe ser bajo una evaluación de puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque necesitamos evaluar el puesto de trabajo y a partir de ahí entonces determinamos qué tipo de equipo de protección personal vamos a ocupar. Una de varias evaluaciones, de varios análisis de riesgo, porque al final de cuentas resulta ser también un análisis de riesgo, es justamente este que solicita la norma 10. Entonces, a partir de esto es que nosotros tenemos oportunidad de saber qué onda. Ahora, muy importante, esta misma evaluación que hace el laboratorio te dice al final, obviamente, el resultado, pero también según el resultado obtenido, te va a decir cada cuándo debes realizar tu análisis nuevamente. Entonces te va a decir, bueno, este análisis deberá realizarse y eso no es porque lo decida el laboratorio, sino se basan en la norma. Y la norma tiene una tabla que dice, según ciertas características, tienen sus estándares, tienen su cuadro ahí que les dice, bueno, pues es que según lo que sacaste, el resultado, tendrás que evaluar a tantas personas tal dentro de tantos años. Entonces, esto te lo va a decir básicamente el mismo estudio. Entonces, bueno, pues esta es parte de la norma 10. Vámonos con la siguiente norma. Una de las normas que, digamos, más ocupamos, porque aparte de que son de las más comunes, prácticamente aplican para todos los centros laborales, que es la norma 11. La norma 11 nos habla del ruido básicamente. Y la norma 11 determina, digamos que dos tipos de evaluación. La evaluación del ruido en el centro laboral y la evaluación del trabajador afectado por el ruido. Entonces, nosotros tenemos ya de entrada un estudio médico que debemos realizar. Déjenme ver si por aquí es con ruidito. No pensé que era justamente de mi monitor, pero no. Tenemos que realizar nosotros estudios médicos, que eso se determinan por la norma 30. Ok, bueno, pues van amarrados a esta norma, a la norma 11. Nosotros tenemos que hacerles audiometría a los trabajadores. Muy recomendable que se hagan las audiometrías desde que ingresan al centro laboral, para que tú sepas cuál es el estado del oído, ya desde ahí. Y también debes hacer estudios de ruido dentro de tu planta, dentro de tu nave, dentro de tu área de trabajo, dentro de tu centro laboral, en todas las áreas, para que determines entonces si se requiere o no se requiere implementar alguna medida de protección. Básicamente te dice que si tienes menos de 80 decibeles, te despreocupes, no hay mayor problema. Pero si tienes más de 80, llegas hasta 85 decibeles, deberás implementar medidas de control. Bien, esto es muy importante, chicos, por favor, tómenlo en cuenta, experiencia de muchos años, les comento esto. Llega la Secretaría del Trabajo y les dice, muy bien, de la norma 11 necesito que me entregues el estudio de ruido de medio ambiente dentro de tu centro laboral. Y normalmente a nosotros les decimos, pues es que no hay ruido, aquí no me aplica. Ok, yo no tengo ningún problema, entrégame el estudio que dice que no tienes más de 80 decibeles para que entonces yo sepa que bajo el estudio no te aplica. Siempre debe existir un estudio de ruido dentro del centro laboral. Siempre. Sea el tipo de empresa que sea, siempre debe haber uno. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a decir si nos aplica o no nos aplica la norma. Entonces tómenlo en cuenta, por favor. A partir de este ruido, de este estudio, entonces ahora sí determinamos cuál es el equipo de protección personal que debemos utilizar. Dentro de nuestro curso de TCGIRI, básicamente esto viene nada más en el TCGIRI, no recuerdo que venga en el CILET, pero dentro del TCGIRI, que es el diplomado, digamos, más amplio, más completo, sí viene la cuenta de cómo determinar el nivel de ruido y también al mismo tiempo cómo determinar el equipo de protección personal. Por ahí alguien nos está haciendo una pregunta.
Dice Okami, objetivos, facilitar la información sobre los principios básicos del ruido, establecer... Ah, ok, nos está ampliando la información. Muchísimas gracias por ampliar ahí parte de la información. Muy bien, bueno, es parte como de lo que les platico. Obviamente no se trata de que yo les lea la norma, les estoy dando los tips para que ustedes los tomen en cuenta y avancen rápidamente. Vámonos con las siguientes dos normas, la norma 12 y la norma 13. Las vamos a ver juntas por cuestión de tiempo, sí, una, y dos, porque son normas, pues entre comillas, muy similares. La norma 12 nos habla de las radiaciones ionizantes. ¿Cuáles son las radiaciones ionizantes? Pueden ser gamma o rayos X. Y la norma 13 nos habla de las radiaciones no ionizantes. ¿Cuáles pueden ser estas? Bueno, son normalmente como la luz, por ejemplo, la luz ultravioleta, los rayos UV, la infrarroja, básicamente nos habla de estos. Los dos tienen que ser evaluados bajo exposición, la exposición que tiene el trabajador a una u a otra. Dependiendo del tipo de radiación, hay diferentes medidas o formas o sistemas, metodologías para saber la exposición y para medir la exposición, ya sea puede ser en horas o puede ser en iones o puede ser a través de medidores, va a depender de esto. Entonces, básicamente, digo, son muy, no son tan comunes dentro de la industria, pero por ejemplo, la no ionizante sí pudiera hacerlo más, porque nada más el trabajar a exposición del sol en obra, por ejemplo, o en agricultura o alguna otro tipo de trabajo de este tipo, debido a que nos estamos sometiendo a radiaciones ultravioleta, sí nos aplicaría. Entonces, tómenlo en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a requerir de aquí? Bueno, pues hacer las mediciones, ya sea por tiempo o por iones que está recibiendo, y de ahí mantener procedimientos de trabajo. También es muy probable que se tengan que hacer estudios específicos que determinará tu médico debido a la exposición de estas dos iones. Entonces, este es de lo que nos habla la 12 y la 13. La verdad es que son muy poco vistas, pero bueno, para que tengamos una idea y sepamos de dónde agarrarnos. La norma 14, presiones medioambientales, también anormales. También es una norma que no es tan común. Sin embargo, dentro de la industria cada vez se hace más común que nosotros tengamos trabajos en cisternas o en tanques. Les voy a decir que ya no lo hacemos, pero hace mucho tiempo, hace algunos años, nosotros llevábamos buzos para hacer limpiezas de cisternas o de tanques para sistemas de contraincendio. Esto debido a que, bueno, uno de las áreas comerciales del colegio es justamente la instalación de sistemas contra incendio. Y en algunas empresas nos pedían que hiciéramos la limpieza, porque por NFPA se requiere que el tanque se encuentre en condiciones limpio y no tengamos problemas al respecto. Y no recuerdo bien cuánto me dice la norma, pero me parece que son cada 3 o cada 5 años hay que hacer una limpieza. Entonces ahí sí aplica, son presiones medioambientales anormales, ya sea presiones acuáticas o medioambientales, estamos hablando de atmosféricas. Entonces, en este caso, pues a los buzos se están sometiendo a presiones medioambientales anormales porque se están sometiendo a una presión más elevada y ahí es donde estaría aplicando. Bueno, es una norma muy poco vista. Sin embargo, quiero decirles que nuevamente nos pide evaluación de el tipo de trabajo, nos pide evaluación médica de los trabajadores, autorización por escrito para los trabajadores que hagan este tipo de trabajos y bueno, pues hay que tenerla en cuenta. Básicamente para ciertas empresas muy pocas aplicaría esto, pero hay que tomarlo en cuenta y es parte de las normas de salud. Vámonos con la 15. Esta sí le aplica a muchas empresas, muchas de ellas en la construcción, muchas de ellas en la reparación o el mantenimiento de techumbres. Aquí se aplica. La norma 15, condiciones térmicas elevadas o abatidas. También nos aplica para centros comerciales, nos aplica para frigoríficos, nos aplica para alimentos, nos aplica para muchos lugares. Ahí les va. Esta norma lo que hace es evaluar cuáles son las condiciones de trabajo de una persona que está desarrollando sus labores en condiciones elevadas, o sea, a temperaturas altas o abatidas a temperaturas bajas.
Esta norma se basa en la evaluación no de la temperatura medioambiental. Tómenlo en cuenta, por favor. Eso es un gran error típico de esta norma. Esta norma basa su evaluación en la temperatura del del trabajador, del POE, del personal ocupacionalmente expuesto, de la temperatura corporal. A nosotros lo que nos interesa es medir la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque si él se somete a temperaturas elevadas, térmicas elevadas, su temperatura corporal se va a elevar. Y si él se somete a temperaturas abatidas, o sea, bajas, está trabajando en frigoríficos y cosas así, su temperatura corporal se va a disminuir o corre el riesgo de elevarse o disminuirse dependiendo del caso. Por lo tanto, en esta norma lo que nos interesa es evaluar la temperatura del trabajador y la temperatura medioambiental, digamos que evaluada por horas, nos va a pedir que nosotros estemos tomando en consideración tomarle la temperatura, ya sea por bulbo seco o alguna otra metodología, al trabajador. Esta norma nos pide por procedimiento que al ingresar el trabajador a la planta y al salir tengamos nosotros una evaluación de su temperatura. Muy similar a lo que nos está pasando ahora con el asunto del COVID, en donde ya se solicita que a la persona, que al trabajador, ya a todos, al ingresar se le tome la temperatura y al salir también. Esto es una exigencia por parte del COVID. Bueno, esta metodología de trabajo, de evaluación de temperatura del trabajador, para los que realizan trabajos con temperaturas elevadas o abatidas, es justamente lo que nos están pidiendo. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que determinar si el trabajador ha subido su temperatura, denominado hipertermia, o si ha bajado su temperatura, denominado hipotermia. Entonces, por la hipertermia le puede entrar un golpe de calor, puede desmayarse, le puede pasar algo así, y por la hipotermia también puede verse afectado. Por lo tanto, también esta norma, a través de eso, nos determina cuál es el equipo de protección personal que deberá utilizar el trabajador, dependiendo de las temperaturas medioambientales y que conservan mejor su temperatura. Y también nos pide un plan de emergencias muy específico, porque son personas que están en constante peligro de sufrir alguna situación médica, alguna emergencia médica, por el movimiento de su temperatura corporal. Entonces tomen en cuenta que esta norma se basa en la toma de la temperatura corporal del trabajador. Sale y vale. Vámonos con la siguiente norma. Vibraciones. Pues es una norma realmente muy sencilla, en el sentido que la mayoría de las plantas que tienen maquinaria, al final de cuentas van a tener vibraciones. También puede ser por equipos móviles o puede ser por herramientas. Por lo tanto, aquí vamos a evaluar dos cosas. Muy importante tomar en cuenta, no evaluar, sino tomar en cuenta dos cosas: que nosotros debemos solicitar a un laboratorio, nuevamente avalado, que nos haga la medición de las vibraciones que tiene el centro laboral, básicamente de las máquinas o herramientas en específico que nosotros queramos evaluar, para que veamos la oscilación como está, y de ahí determinemos si las medidas son aplicadas a la herramienta, a la maquinaria o al equipo móvil, o aplicadas al trabajador. Ejemplo, a lo mejor a un motor le podemos colocar, no sé, tapetes de neopreno, de tal manera que no esté golpeando contra el pavimento, contra el suelo, y eso haga que vibre menos. O darle mantenimiento mayor al motor también puede ocasionar menor vibración. Eso es aplicado al objeto, digamos, a la maquinaria o al motor, pero también puede ser aplicado al trabajador. Por ejemplo, darle martillos con goma, o tener taladros específicos, o darle muñequeras, o darle coderas, o darle herramienta o equipo de protección personal que le ayude con la vibración. Por lo tanto, esto requiere de, obviamente, evaluación médica. Normalmente requiere de placas radiográficas para evaluar cómo se encuentran las articulaciones del trabajador, entre otras cosas, porque las vibraciones pueden afectar riñón, porque las vibraciones pueden afectar cabeza, puede haber dolores de cabeza, cefaleas,
porque las vibraciones pueden afectar el sistema digestivo, porque las vibraciones pueden afectar un montón de cosas. Entonces tenemos que mitigar las vibraciones hacia el trabajador. Para eso hay que hacer estudio. Entonces, básicamente en eso se basa esta norma, y también muy importante, a partir de esto, pues se basará el procedimiento de trabajo seguro. Entonces, bueno, pues es parte de. Vámonos con la 25. Vamos a hablar de la iluminación. La iluminación va a dividirse como en dos evaluaciones muy importantes, muy parecido a lo que sucedía con el ruido. Vamos a hacer una evaluación del lugar de trabajo, donde vamos a medir cuál es la refracción que viene de la mesa de trabajo hacia arriba, del techo, yo iba a decir azotea, pero del techo hacia abajo, y también de los laterales de las paredes. Entonces vamos a medir estos tres elementos, y a partir de estos tres elementos vamos a determinar si la luz es adecuada o no es adecuada. Entonces medimos la iluminación, los lúmenes que vienen de nuestras luminarias, medimos la refracción de la mesa de trabajo y de los laterales. De toda la zona. Bueno, la norma contiene un cuadro que nos dice cuál es la actividad y los lúmenes sugeridos. Tenemos que estar nosotros entrando justamente entre, ¿cómo se llama? Digamos que en los estándares de estas recomendaciones que vienen en el cuadro de la norma. Y de ahí, bueno, pues ya determinar si las luminarias son buenas o son malas. Muy importante, esto tómenlo en cuenta todos, muy, muy importante. Espérenme tantito. Se me seca la garganta. Tomen en cuenta esto. Si ustedes tienen un estudio donde cuentan con ciertas características de luminaria, y después de hacer el estudio cambian ustedes la luminaria, cambian las características de la luminaria, entonces a lo mejor en esta sala de audio, de grabación, yo tengo focos con 100 lúmenes o de 500 o de 300, y yo los cambio a 1000, o pongo luminaria diferente o pongo más luminarias. Eso puede ser un problema, porque al cambiar la luminaria o la instalación o las características de la instalación, vamos a necesitar realizar otra vez el estudio. ¿Qué les recomiendo yo? Primero hagan el mantenimiento. Vean si se requiere cambio a lo mejor de lámparas que ya estén viejas y que no estén iluminando bien, o que las carcasas de las lámparas estén sucias y las limpian, este tipo de cosas, y después hacen el estudio. Tómenlo en cuenta, por favor, porque si ustedes hacen cambios después, invalida su estudio. En muchas ocasiones me ha tocado ver empresas que hacen el estudio, después se dan cuenta que hay algunas cosas que no están bien, la cambian y aprovechan para entonces poner otro tipo de foco, otro tipo, y ahí es donde la riegan, porque tienen que volver a realizar el estudio. Entonces, tómenlo en cuenta. Esto es la parte de la evaluación al centro laboral, pero también debe haber una evaluación al trabajador, donde vamos a medir básicamente, no es lo único, vamos a medir colorimetría, vamos a medir algunas otras cosas, pero básicamente agudeza visual. Entonces, vamos a medir la agudeza visual, y a partir de la medición de la agudeza visual nosotros determinamos si el trabajador requiere o no de un apoyo de anteojos o visual. Esto tiene que estar bien claro. Va a depender obviamente de la empresa y de sus políticas, sus reglamentos, de todo esto, si va a requerir que se le dé los lentes o no. Quizá los tenga que pagar el trabajador, no es obligado por parte de la Secretaría que lo pague la empresa, pero hay muchas empresas que sí lo hacen. Entonces esto depende mucho de sus contratos laborales y ese tipo de cosas. Por aquí hay un comentario de Rosalba Hernández: una luminaria nueva debe haber funcionado 100 horas para poder realizar el estudio. Ok, sí, son algunos de los parámetros que determina la norma, pero no nada más ese, sino que no necesariamente tuvo que haber funcionado las 100 horas, sino también es si cambió. Les voy a poner el ejemplo. Yo tengo una luminaria, y de esta luminaria a lo mejor este foco ya tiene, o este tubo ya tiene, no sé ni cuántas horas de trabajo. Puede tener muchas horas de trabajo, y yo lo que hago es nada más cambiar el foco con las mismas características que el original. Ahí no tengo problema, porque lo que hago es pongo el foco, punto, y se acabó, ¿sale? Entonces ahí no tengo que volver a hacer estudio, porque así con esas características se hizo el estudio. Sin embargo, si
yo veo que fue poco y yo cambio el tipo de iluminación, a lo mejor les pongo LED o les pongo otra cosa, o cambio los lúmenes o lo cambio de posición, ahí sí ya se invalida. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Muchísimas gracias, Rosalba, por el comentario. Muy atinado, muy atinado. Norma 35, una de las normas con las que han estado peleándose, batallando enormemente los centros laborales. Una de las normas que requieren como una guía también de repente especial. ¿Por qué? Porque no es una norma, pese que es una norma que entra dentro del área de salud, porque así lo determina digamos que este cuadro, donde ubicamos a las normas por zonas o por conjunto de normas, seguridad, salud, organización, etcétera. Esta norma es una norma enteramente administrativa. Enteramente administrativa. Las evaluaciones sí merecen una evocación a la parte de salud mental, pero es una norma enteramente administrativa. Básicamente lo que nos pide la norma es realizar 2 guías de 3 posibles, 2 de 3. Va a depender del número de trabajadores, si hacemos la guía 2 o la guía 3, de 15 trabajadores, de 15 trabajadores hasta 50 y de 50 en adelante. Y la guía 1 va a aplicar para todos los trabajadores. Esa sí aplica para todos los trabajadores del centro laboral. Entonces, la guía 1 y 2 va a depender, y esa lo que trata o lo que busca es el clima laboral. La guía 2 evalúa algunas cosas, la guía 3 es más extensa en base a clima laboral, estamos hablando, buscando violencia, estamos viendo liderazgo, estamos viendo entorno, estamos viendo seguridad, estamos viendo algunos aspectos ahí muy importantes, la guía 2 y la guía 3. La guía 3 es más extensa todavía, un poquito más amplia. Y la guía 1 nos habla de los trastornos postraumáticos. ¿Qué quiere decir esto? Situaciones que hayan puesto en un trastorno postraumático a un trabajador pudieran ser como el asalto, que tenga que ver o situaciones que tengan que ver con la relación de su trabajo, a lo mejor en el trayecto de salida o de regreso, o un accidentado dentro del centro laboral, o alguna situación dentro de sus actividades laborales que le haya puesto en tensión, que obviamente la haya pasado muy mal en este sentido y que pueda causar, que pueda ser el antecedente de un trastorno postraumático. Entonces, esto lo que tenemos que hacer es aplicar la guía 1. Por eso hay que ubicar justamente a cuáles son los trabajadores que les ha sucedido este tipo de cosas, aplicas la guía 1 a todos, con esa los ubicas y con eso los derivas a una atención psicológica profesional. De la guía 2 y la guía 3, el objetivo es ver clima laboral. Entonces ahí vas a determinar cuáles son como las áreas en las que está fallando cierto departamento o ciertos líderes y entonces comienzas a atacar. Por eso es importante esta norma en este sentido, porque es muy administrativa. La realidad de las cosas es que la solución de clima laboral, específicamente la de clima laboral, se va a dar a través de un muy buen asesor, un buen coach, un buen programa, alguien que sepa implementar liderazgo, que sepa implementar cultura laboral, que sepa implementar estrategias en recursos humanos. O sea, requieres a alguien que sea muy bueno justamente en estos temas, porque si no, no vas a lograr avanzar. Y eso es importantísimo. Esto es de lo que habla la norma 035. Ya actualmente debieras tener, todas las empresas deben tener ya implementadas estas 2 guías, cualquiera de las 2 que les toquen, y 2 o 3, y la guía 1 que es a fuerzas para todos. Y la última norma sería la NOM 036. La NOM 036 nos habla de ergonomía. Ya viene la fase 2, la segunda, esta está dividida en 2. Esta nos habla básicamente busca hacer estudios por puesto de trabajo, determinar los procedimientos de trabajo a través de los estudios, y entonces aquí lo que tenemos que hacer es realizar evaluaciones médicas. Estas evaluaciones médicas van muy ligadas con la norma 30, por lo tanto, nuevamente, recomendación de su servidor es, si tienen oportunidad de realizar estudios precontrato, estaría excelente. Si no, por lo menos en el momento en el que contratan, inmediatamente realizarle estudios para que sepan cómo se encuentra de
de articulaciones, cómo se encuentra la persona físicamente y no tengas problemas posteriores, no te estés comprando broncas posteriores con el IMSS. A lo mejor a la semana, a los 15 días, este trabajador por esfuerzo en otra labor, resulta que está lastimado, se lastima ya en tu centro laboral más, resulta que va al médico, el médico en el IMSS le dice que le da incapacidad y te la aplican a ti como riesgo de trabajo o como enfermedad laboral. Entonces es importante que tú tengas los antecedentes clínicos, evaluaciones médicas, para que no compres problemas en este sentido. Esta norma determina hacer una evaluación, un estudio, y tiene ahí dentro de la norma algunas recomendaciones o una guía o un estudio que te recomienda hacer. Próximamente estaremos dando una conferencia específica de cómo realizar la evaluación de la norma 036 como lo solicita. Entonces, no voy a entrar ahorita en detalles, pero ya lo estaremos viendo en una de las conferencias de los jueves, porque esa va a ser una conferencia de hora y media. Entonces, muy bien, hay que realizar el procedimiento de trabajo a partir de lo que nosotros encontremos ahí. Sale y vale, chicos, pues esas son todas las normas que tenemos del área de salud por parte de la Secretaría de Trabajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 normas. 10 normas que tenemos catalogadas dentro del área de salud por parte de la Secretaría del Trabajo. Les agradezco mucho la atención. Ya saben, tenemos muy pocas becas disponibles. Si alguien se quiere animar al CILED, 999 pesos por un diplomado de 5 meses. Nadie se los va a dar. 2,000 pesos para el TCGIRI por un diplomado de 5 meses con 11 DC3 y muchas cosas más. Nadie se los va a dar. Si quieren inscribirse adelante, el de paramédico industrial, 10 meses, 12 DC3, nadie les va a dar por 2 pagos de 2,000 pesos, algo como eso. Les animamos a que se inscriban. Tenemos muy pocas para este mes todavía, 2 o 3 becas de algunos de ellos. Les animamos ahí para que se inscriban. Los veo yo el día jueves con la siguiente conferencia que vamos a tener, y luego el día domingo. Muchísimas gracias a todos por estar atentos. Los dejo porque entran ahora los técnicos en seguridad a su clase, los de tercero, cuarto y quinto nivel. Y bueno, pues nosotros estamos al pendiente. Un abrazo a todos, cuídense mucho, se les quiere. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos, gracias a aquellos que participan. Eso me encanta, me enamora, me fascina que participen y que aporten. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, estamos en contacto. Que tengan muy bonita noche. Saludos.